rosas, vendo rosas a la... Buenos días. Hoy en nuestro programa tenemos un invitado muy especial, el director Víctor Gaviria. Pero antes de ir con él, ampliaremos más sobre su movimiento, el neorrealismo. ¿Quieren saber qué es el neorrealismo? Bueno, el neorrealismo es un movimiento italiano que surge durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en donde se pretendía mostrar condiciones sociales más auténticas y humanas. Aquí en Colombia, los noticieros reflejaban la esencia del neorrealismo al exponer las realidades que se vivían en aquel entonces. En nuestro cine también se veía reflejado el neorrealismo, ya que apuntábamos al conflicto, donde se cuentan historias de violencia, como las denuncias sociales de situaciones inhumanas e injustas. Algunos de los directores que realizaban estas películas militantes tenían estudios en Europa, donde se influenciaron fuertemente por el neorrealismo y vieron el cine como una herramienta de resistencia. Público, en un instante regresamos. Mientras tanto, los dejamos con fragmentos de sus películas más importantes. Por clave o qué? No hablo, digo, pero yo no entiendo nada. Conozcamos un poco más de nuestro invitado. Víctor Gaviria nació en Medellín. Se ha desempeñado como director, guionista, poeta y escritor. Estudió psicología en la Universidad de Antioquia porque quería palpar el alma en las palabras. Con su primera película, Rodrigo, de No Futuro, fue nominado a la Palma de Oro en el Festival de Cannes como mejor película en 1990. Con La Vendedora de Rosas, en 1998, fue nominado a la Palma de Oro en el Festival de Cannes a mejor película. En 1999, nominada a mejor película iberoamericana en los premios Ariel. En 1998, en el Festival de Viña del Mar, a Mejor Director y Actriz. Con Sumas y Restas, en el 2005, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Ariel. Sin más preámbulo, aquí tenemos al director Víctor Gaviria. Un aplauso. Víctor, ¿consideras que eso es parte de la vanguardia neorrealista? Cuando yo empecé a hacer cine, realmente el cine que uno veía era un cine neorrealista, la verdad, en los cineclubes, sobre todo pues El Ladrón de Bicicletas, una película que uno veía también otra película que no era neorrealista, pero que marcó pues la sensibilidad de los cineastas latinoamericanos, que fue Los Olvidados de Buñuel. Esas dos películas, digamos, lo que uno veía en los cineclubes constantemente. Cuando yo empecé a hacer cine en el 79, pues ya había un proyecto de cine, del nuevo cine latinoamericano que venía del Festival de Cine de La Habana. Y todo era un cine que en el fondo nacía de ese neorrealismo, de ese cine que se hizo del 45 al 52, 53 en Italia. ¿Cómo crees que has influenciado a nivel nacional y a nivel internacional? Pues mira, yo creo que a nivel nacional la influencia es sobre todo como tomar la realidad como un paradigma, como un punto de referencia. Y él decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer un cine que sea, digámoslo, arte? Mucha gente decía, vamos a hacer un cine a partir de la literatura. Entonces surge, por ejemplo, un director como Francisco Norden, que hace Cóndores no entierran todos los días, sobre un tema, digámoslo, de realidad, un tema político de los años 50, pero lo hace a partir de la adaptación de Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Entonces era como el cine a partir de la literatura. Había otra tendencia, me parece a mí, que era el cine a partir del cine mismo, que era como la cinefilia. Era un poco como la apuesta de Caliwood, del grupo de Ospina, de Mayolo. Entonces ellos toman los géneros, el tema del género, por ejemplo, de vampiros, de ese género para tocar, digámoslo, el vampirismo de la élite y de la burguesía del Valle del Cauca, ¿cierto? Y ellos, digámoslo, por ejemplo, hacen una película como Pura Sangre, un poco bajo el modelo del ciudadano Kane de Orson Welles. Entonces, ¿cuál es el influjo, digámoslo, mío, o sobre todo de Rodrigo de No Futuro? Vamos a hacer un cine desde la realidad misma. Vamos a tomar la realidad como un paradigma. Vamos a tratar de expresar esa realidad lo más posible. En el caso mío, pues, como que se fue dando eso a través del actor natural. El hecho de haber renunciado a conseguir actores en Bogotá, a traerlos para trabajar con ellos,
que lo que hace es de alguna manera visibilizar ese universo al cual ellos pertenecen. Creo que esa es como la influencia más importante. Y a nivel internacional, pues de todas maneras es increíble que Rodrigo también impresionó en México. Lo digo porque en estos días hablé con Amada Escalante, que es un cineasta relativamente joven de 40 años, que ha tenido unas películas muy exitosas a nivel internacional, que ganó en Cannes hace 2 años con Elí. Él me decía que cuando estaba haciendo su segunda película, él les dijo a la gente que hacía el casting, les dijo, tomen de modelo a Rodrigo en el futuro, tráiganme personajes así como los de Rodrigo D. O sea, con esos rostros, y les dio como unos fotogramas de Rodrigo D y les digo, búsquenme en estos personajes. O sea que sí influyó como esa autenticidad a nivel internacional del cine latinoamericano. ¿Qué dificultades tuviste para lograr financiar tus películas? Mis películas han sido muy difíciles de financiar, pues la verdad es que he tenido, la primera Rodrigo D en el futuro se hizo en un momento dado donde Pocine hacía unos concursos en que los premios eran la producción de la película. Entonces Rodrigo D, por ejemplo, tuvo esa gran fortuna pues de hacer una película con plata del Estado. Me recuerdo que en esa época la película valió como 50 millones de pesos, ¿cierto? Que son ahora como 1.500 millones de pesos. En ese momento, pues, digamos, el Estado se había comprometido a través de Focine de crear la industria del cine colombiano. Pero yo he tenido también la fortuna, digamos, de trabajar con una familia, con un amigo que se llama Ervin Gogel, que es realizador de documentales, productor de cine, que de pronto me he cruzado con él en 2 ocasiones y de ahí salió La vendedora de rosas. Y ahora salió también La mujer del animal. O sea, es una fortuna. Desde el 2003 la ley del cine ya ha abierto unas posibilidades inmensas a las generaciones nuevas de hacer cine. Imagínate que cuando yo trabajaba antes, cada año se hacía de pronto una película, cada 2 años. Ahora tenemos 30, 40 películas colombianas. ¿Cómo fue tu experiencia de crear tu primer guión? Bueno, yo hice mi primer guión, una película hecha en Super 8 que se llamaba La lupa del fin del mundo. Escribí un cuento de una manera muy intuitiva, pues lo separé en secuencias. Pues de todas maneras habíamos visto cine de una manera pues un poco rigurosa, ¿cierto? A pesar de todo, pero la verdad es que nosotros no sabíamos cómo escribir un guión, ¿cierto? Me parece a mí que la manera de escribir un guión es en principio escribir un relato, lo que se llama el tratamiento literario, que es como una especie de cuento. Uno va aprendiendo, digámoslo, a saber que el lenguaje del cine es un lenguaje que no es literario, ¿cierto? Que tiene, como quien dice, unas exigencias que no son la descripción, que no son, digámoslo, la metáfora, la figura literaria. Eso no te sirve para una película. Vas entendiendo entonces que el cine es un lenguaje de acciones. Alguien hizo esto, alguien después de esto hizo aquello, después eso motivó a hacer esto otro. Eres escritor. ¿Qué posibilidades ves en el cine que no ves en la escritura? Pues yo soy escritor más o menos, ¿cierto? Soy, digamos, escrito crónicas, escribo poemas, pero realmente no escribo cuentos ni novelas, ¿cierto? Entonces soy una persona que de todas maneras ha encontrado en el cine su forma de escribir. O sea, y vuelvo y le repito, esta cosa de la acción es una vaina que también sirve para el escritor. O sea, hay algunos escritores antioqueños incluso que yo tomo como modelo a veces en cursos que hago, y que se les recomiendo un escritor muy particular y que es muy admirado aquí en Antioquia, que se llama Tomás González, y tiene una novela con la que empezó que realmente es una primera novela muy brillante, que se llama Primero estaba el mar. Lean esa novela, es una novela que está escrita en puras acciones. Son puras acciones, o sea, nunca hay grandes comentarios ni grandes reflexiones. No, si uno quiere realmente saber lo que es el lenguaje del cine, esa novela también lo tiene. ¿Has pensado realizar proyectos audiovisuales que estén por fuera de tu estilo natural? Yo me pregunto mucho eso y la gente me dice, Víctor, cambia ya de estilo. Pues te embobaste con ese estilo tuyo del actor natural y toca otros temas, ¿cierto? Porque de todas maneras el actor natural también ha sido una comodidad. Uno también en el cine tiene que saber en qué tiene menos posibilidades de no fracasar, ¿sí me entiendes? Entonces uno también tiene que conocerse a uno mismo, saber qué es lo que uno sabe hacer, no meterse a hacer cosas que no es capaz de hacer. Entonces, pero mucha gente me dice eso, me dice, ¿cuándo vas a hacer una película con actores profesionales, ¿cierto? ¿Cuándo vas a tocar otros temas que no estén mediados por la marginalidad, por la exclusión, por la violencia? En este momento estoy empezando el proceso de una nueva película que se llama Sosiego, y es una película con la que de alguna manera quiero terminar
digámoslo, de indagar y de llegar a un resultado lo más complejo posible, ¿cierto? Y lo más hermoso posible. O sea que yo por ahora, en este momento, sé que se me vienen como si, este es un país en donde las ideas y las historias todo el tiempo te están bombardeando, todo el día te estás encontrando con un personaje, con un guión, ¿cierto? Una película. Pero yo voy a estar, digámoslo, en los próximos 2 años o 3 años, no sé, ojalá no tanto, en función de una película también de realidad. Fue la historia de una madre de familia, una cabeza de familia en un barrio popular que de pronto en un momento dado de su vida se pregunta si su vida no ha sido un fracaso y entonces empieza como a buscar una salida a eso. Entonces voy a hacer una película con actores naturales y voy a estar en eso todavía metido. ¿Cómo es pedirle a un actor que actúe algo que le ha causado daño? Yo cuando me encuentro con actores naturales, obviamente me encuentro con que ellos como hacen un recorderis de su vida y muchas veces esas vidas, digamos, lo que están que son al borde de la ilegalidad o de las drogas o de una serie como de pecados, digámoslo así, entre comillas, como la drogadicción, todo ese tipo, digamos, de pecados sociales a los que se ve sometida toda la marginalidad de nuestra ciudad. Las personas tienen que volver a recordar eso y actuar eso. Y yo creo que esa es una manera, me parece a mí, de distanciarse en el recorrido por esos pecados. Cuando converso con los actores, tengo la convicción de que actuar en esas películas es también como una especie de catarsis, o sea, que te ayuda también a entender los procesos y que te ayuda también a rescatarte de las culpas, de esas alienaciones en las que has caído. Me piró, hijo de... Ay, ¿qué será ese man? Ay, María, ese es arco. Vámonos, vámonos. Porque en las películas La Vendedora de Rosas y Sumas y Restas los antagonistas son asesinados, y si tiene algún sentido o fin en especial. Digámoslo, en la Vendedora de Rosas, al comienzo en el guión yo no tenía la intención de que el Zarco lo matara, que apareciera muerto, no. Pero el Zarco, digamos, cogió tanta importancia en la película durante el rodaje que había que hacer algo con el Zarco, o sea, no se podía simplemente que el hombre corriera y que no se supiera qué pasa con él. Y eso por un lado, y también el Zarco sí nos dijo varias veces, dijo, Víctor, es mejor que me maten a mí en la película, porque la gente después va a pensar que el Zarco, como se da la impresión de que quedó vivo, entonces me van a coger por ahí en la calle y van a decir, este es el Zarco que mató a la Vendedora de Rosas, y le da miedo que lo mataran de verdad. Como la gente a veces, cuando salió la película tomaban eso como si eso fuera verdad, como si eso hubiera pasado de verdad. Entonces, y en Sumas y Restas había que cerrar el personaje también, digámoslo, también castigándolo, ¿cierto? Porque el hombre había secuestrado a Santiago. Y en la realidad también ocurrió así, que al hombre había hecho tantas cosas malas en sus últimas épocas que la gente estaba haciendo fila ya para matarlo. Pues en todo el trabajo que yo he hecho, que es un trabajo de realidad, es un trabajo que empieza en Rodrigo D y pasa por La Vendedora y después Sumas y Restas, ahora llega a una cuarta película que es La Mujer del Animal. Y creo que hay expectativa de la gente de que si esa película, digámoslo, ahonda en lo mismo de antes, se repite o es un aspecto nuevo. Yo quiero invitarlos de todas maneras a que vean La Mujer del Animal. Es también una forma de decirles que el cine tiene la obligación también de conocer esta ciudad, Medellín, la historia de esta ciudad, y esa película es una puerta de entrada a la historia de la marginalidad de esta ciudad, de los barrios de invasión, para que la vean con cuidado. Es que yo no me aguanto esas niñas tan bobas. Pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? A ver. Estamos entre tablitas que necesita. Hermanita. ¿Usted qué hace aquí? Ay, Flor, lo que pasa es que yo me volé allá del internado. Me metiste domicilio, señor, me la mandaron. Eso ya, ¿cómo estás? Airo Zapata, 33 años esperándote, mi amor. Si es que nadie sabe dónde vivimos nosotros en paz, nadie sabe.
¡Qué animal! Con un cochino hijo de puta morboso malparido. Pero date pues, hijo de puta. ¿Qué estoy pagando? Si no me va a meter en problemas. Yo la jalaba a usted para que se viniera conmigo y usted no quiso. No tuve sapos, por eso le di esa belleza. Este niño se va a llamar Libardo, hijo de puta. Conmigo no cuenta. A ver, pues. ¡Malparido! La niña no te la vas a llevar, me tienes que matar a mí primero. ¡Sangre, hijo de puta! ¡Matala!